7:19 en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de opinión Democracia queremos dar espacio para analizar temas económicos, uno vinculado con la proforma presupuestaria del 2022, en donde realmente se va a ver las posibilidades de ejecutorias de este gobierno, porque la proforma del 2021 fue inicialmente presentada por el régimen anterior. También hablar de lo que está ya en análisis en la Comisión de Régimen Económico, la reforma tributaria. Quiero dar la bienvenida a los tres invitados: el economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal; el economista Alberto Dajig, ex vicepresidente de la República; y el economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de la UDLA. Partamos de un hecho. En los datos que consten en la proforma, datos generales para que nos ilustren ustedes, se necesitará alrededor de 9.000 millones de dólares. Hoy hay un dato que publica Diario El Comercio, que es bueno precisarlo también. Este tema tan grande que amerita solo un debate sobre el caso del Seguro Social ecuatoriano, dice que seguirá sufriendo el IES por recursos en el 2022. Lo que se publica dice que le van a dar menos al IES, sin embargo le van a dar más, pero frente a las necesidades que tiene el IES, evidentemente le van a dar menos. Pero el año 2021 se asignaron 1.473 millones por concepto del 40% de pensiones y otras necesidades que tiene el IES como para la salud, de los 2.100 que planteara. Y en el 2022 el IES propone que se le entregue 2.796 millones y se le va a entregar 1.585 millones. Parte de una visión de lo que contiene en esta proforma presupuestaria. ¿Cómo afrontar este desafío con un crecimiento de la proforma 33.000 millones de dólares? Economista Jaime Carrera, muy buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la invitación. Un gusto realmente estar con Alberto y Vicente. Un saludo a la audiencia. La proforma del 2022 inicialmente presenta un déficit de 3.783 millones de dólares. Nivel de déficit que va a ser incierto o es incierto en la realidad por varios factores. En la parte de ingresos petroleros, por ejemplo, existe una sobreestimación de más de 1.000 millones de dólares, considerando los 59 dólares por barril que están previstos, una producción de 179 millones de barriles y 123 millones de barriles exportados. Si se aprueba la reforma tributaria como está planteada, y rendiría para este año algo más de 1.000 millones de dólares, se podría cubrir ese desfase. Esperar que el precio del petróleo esté mucho más alto en el 2022 es algo incierto, ¿no? También se consideran ventas de activos por 985 millones de dólares. Hay una batería de activos que se citan allí, entre ellos Sopladora o la venta del Banco del Pacífico. Habría que esperar que eso se concrete. Si no se concreta, el déficit evidentemente sería mayor, además de que eso sería un ingreso por una sola vez. Por el lado de los gastos, el gasto total que llega a 23.500 millones, sin considerar la cuenta de derivados. Ese gasto se aumenta en alrededor del 8%, considerando el gasto esperado en el año anterior, porque allí se está comparando con el gasto codificado a agosto, que no es real. A octubre, al mes de octubre, ya cifras recientes, el déficit del presupuesto es de alrededor de 2.000 millones de dólares. Se esperaría hasta fin de año algo así como 3.500 millones, menor a lo esperado. Pero ese nivel de gasto va a ser menor por varias consideraciones, ¿no? Entonces, el gasto real esperado en la proforma va a ser algo mayor que el año anterior, que la ejecución esperada del año anterior. Ahora bien, la estructura de ese gasto es importante verla, ¿no? Si uno mira la estructura del gasto,
al asignar o sumar lo asignado a policía, Fuerzas Armadas, educación, bonos de los pobres y salud, allí están 12.000 millones de dólares, la mitad del gasto esperado para el próximo año. Si a eso se agrega defensa y policía, allí están 15.000 millones de dólares, el 65% del gasto esperado. Si a eso se agrega intereses de deuda y transferencia a los gobiernos seccionales, el gasto total es casi de 21.000 millones de dólares, el 90% del gasto esperado. Entonces uno ve la estructura de este gasto, que es realmente poco manejable, ¿no? Dentro de este gasto, el gasto corriente, por ejemplo, serían de 18.000 millones de dólares. Y en sueldos, 9.100 millones de dólares, es decir, la mitad del gasto corriente se va en, más del 60% del gasto corriente se va en sueldos. O, o la mitad del, o la casi el 50% del total del gasto se va en sueldos, ¿no? Entonces, uno dice, si en el supuesto de que el déficit entre más y menos de las cifras llegase a 3.000 millones de dólares, necesitaríamos deuda por 3.000 millones de dólares para sostener este nivel de gasto que he citado. Pero además en el financiamiento hay cifras que un poco son incoherentes, ¿no? Dentro del mismo presupuesto. 9.784 millones de dólares de necesidad de financiamiento entre déficit y amortizaciones y otros pasivos. Pero en la misma proforma, el plan financiero del tesorero, que a mi juicio es mucho más real, presenta necesidades de financiamiento de 11.500 millones de dólares. ¿Y cómo se cubre eso? Con préstamos externos que también difieren las cifras, con colocación de bonos internos por 4.700 millones de dólares, que yo creo que eso no es viable, no sé cómo se va a lograr algo de eso. Y algo que me parecería de sentido común, ¿por qué en el financiamiento no se cita el financiamiento externo que está en el acuerdo con el fondo, que es lo que debería haberse citado, y hay cifras que difieren, unas por un lado, por otro lado? Bueno, esto es parte de los problemas que tiene el Estado heredados en cuanto a déficit, financiamiento, ingresos y gastos. Y es el inicio de un proceso de sostenibilidad fiscal que va a ser difícil en el futuro, que va a demandar mucho rigor y mucha transparencia en las cifras, mucha claridad y realmente ver en el futuro cómo esta estructura del gasto se mejora y se sostiene, ¿no? ¿De dónde y cómo financiar, economista Jaime Carrera, esos 9.000 u 11.000 millones que se ha mencionado? Bueno, no hay manera. Lo que se cita en el déficit, en la proforma, es créditos externos por alrededor de 5.000 millones de dólares, inclusive una posibilidad de salir a los mercados a colocar. Y ahí débitos, es decir, desembolsos internos por casi 4.700 millones de dólares. Uso de la liquidez de algunas entidades que es una costumbre restarles los fondos que tienen y acumular más cuentas por pagar en el futuro, ¿no? Es la estructura que se mantiene en los últimos años y que estamos viendo enfrenta problemas serios para cambiarla, ¿no? Lo ideal sería que tengamos, que tengamos ingresos sostenidos, un déficit más adecuado a la realidad del país, porque además ese nivel de déficit, asumiendo que sea de 3.000 millones de dólares, no luce compatible con un superávit de 85 millones de dólares de todo el sector público no financiero esperado en el acuerdo con el fondo. Debería ser el déficit mucho menor. Lamentablemente, se publicó el acuerdo con el fondo, pero no se publicaron todas las tablas que componen el sector público no financiero para ver dentro de eso qué se esperaba en el presupuesto estatal. Bueno, hay muchas cosas por mejorar que me imagino en el futuro se tendrán que ir mejorando. Bienvenido al economista Alberto Dajigue, vicepresidente de la República,
¿Cómo ve usted esta proforma presupuestaria 2022? Buen día. Eh, bueno, es difícil manejar las cifras mejor que Jaime. Yo creo que al saludar a todos los oyentes de esta emisora, a usted, Miguel, a los dos contertulios, directos amigos Jaime y Vicente, y a todo el público, debo decir que Jaime maneja mejor que cualquier persona en el Ecuador la cifra fiscal. De hecho, yo lo consulto con mucha frecuencia. Y por lo tanto, lo que ha expresado él es muy cierto. Ahora bien, el tema del problema fiscal ecuatoriano se enmarca dentro de algo que me he permitido repetir y repetir y repetir, que el daño hecho por la FARC, Familia Revolución Ciudadana de este país, no es que lo vamos a resolver en 10 años, lo vamos a empezar a entender por la profundidad de ese mal. Por ejemplo, algo que este presupuesto hace y que Jaime siempre ha insistido, Vicente, igual todos los economistas que creemos en la prudencia y la ortodoxia en el manejo de las cosas, es que se sinceren cifras que están ocultas, que están mal contabilizadas. Y una cosa que se ha hecho ahora es algo que figuraba durante años como gasto de capital, inversión, y que realmente es gasto corriente, se lo ha puesto ya como gasto corriente, 1.500, algo así, de millones de dólares. Entonces las cifras del gasto corriente, entre comillas, empeoran. Con Jaime hemos discutido muchas veces el tema de los atrasos. Nadie sabe realmente cuánto hay, Miguel, en atrasos. ¿Por qué? Porque muchos de los atrasos, voy a dar el ejemplo más dramático, la Junta de Beneficencia de Guayaquil, una institución centenaria, una institución dedicada a las más nobles de las tareas, se le deben 163 millones de dólares. Pero si usted pregunta en el presupuesto o en finanzas cuánto se le debe, le van a decir 10, 11 millones. 150 y más millones son tareas que el Ministerio de Salud le encargó y que ahora se dice, bueno, no hay partida y usted tiene que comprobar que el servicio se dio. Y tienen quebrada la Junta de Beneficencia. Todas estas cosas no aparecen, que es ese modelo perverso heredado, esa devastación de la economía ecuatoriana que se dio en este periodo tan nefasto de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, y que hay que empezar a corregir. Entonces, ¿qué le puedo decir del presupuesto? Que el presupuesto, dentro de esas enormes inflexibilidades heredadas, ha sincerado cifras, tiene un aumento de un pequeño porcentaje respecto al año anterior, porque el Ministerio de Finanzas está proyectando más o menos 26.897 millones, que será lo ejecutado en el año 2021, y proyecta 27.800 millones de presupuesto para el 2022, 3.7% de aumento, lo cual frente a una inflación proyectada de 1.8%, va a darle a usted un aumento real del presupuesto de 2% del Producto Interno Bruto. Todos queremos es que eso se reduzca. Sí, hay inflexibilidad, pero al mismo tiempo nadie está haciendo un estudio de dónde está la grasa. Yo quiero recordar aquí que el año 92 hicimos ese estudio y al año de gobierno más o menos, que ya teníamos con claridad las cosas, se tomó un préstamo del Banco Mundial y se le compraron las renuncias a alrededor de 25.000 empleados públicos. Y la economía no hubo una contracción,
Hacia el año 94, 2 años después de asumir el gobierno y 1 año después de haber tomado esta medida, la economía ecuatoriana al fin del año 94 crecía a un ritmo anualizado de 8% en el último trimestre. Entonces, eso no existe. Le doy otro ejemplo. Nosotros teníamos hacia el año 92, 94, 95, un 40% del empleo que tiene Petroecuador y Petroamazonas hoy para producir 15% menos de petróleo. ¿Cómo justifica usted este aumento de personal? Entonces, cuando se dice que no hay manera de cortar personal, es difícil de creer y esto no se está viendo. Y de otra parte quiero tocar algo que usted mencionó, que es el tema de la seguridad social. Miren, no hay manera de que el Estado pueda cumplir con lo que dice la ley del 40%. Miguel, eso no existe. O sea, que el Estado aporte el 40% de las pensiones no existe en ninguna parte del planeta Tierra. Eso existe en un país donde todo el mundo quiere que el presupuesto resuelva las cosas. El metro de Quito será un fracaso económico, entonces el Estado va a tener que pagar los 2.000, 3.000 millones de dólares de la deuda. El tranvía de Quito, el tranvía de Cuenca va a ser un fracaso, entonces la ciudad de Cuenca pedirá que el Estado le pague la deuda que no va a poder pagar. Y bueno, así sucede con todas las municipalidades, consejos provinciales. Nadie quiere poner impuestos prediales, nadie quiere poner contribución de mejoras, todo quiere que se lo dé el Estado. Y esto es otra fuente de enormes presiones sobre el presupuesto. ¿Cómo se va a reducir el gasto si todo el mundo presiona? Se sale a la calle para pedir que no suban los combustibles y al mismo tiempo se pide más recursos para las comunidades indígenas. Bueno, esta mentalidad también es realmente asfixiante para las finanzas públicas. Entonces, ¿qué le puedo decir del presupuesto? Han sincerado cosas, han mejorado la situación de los municipios, algo la de la seguridad social, pero existen problemas estructurales que no se están resolviendo, como la grasa del sector público, el tema de la seguridad social, que no es un tema para que se resuelva mediante paños tibios. No, eso requiere una reforma radical que será muy costosa y dolorosa, pero nadie la está planteando. ¿Y qué vamos a esperar? ¿Que la seguridad social se quede sin caja? Yo lo he dicho ya en este programa. El Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte ha desinvertido alrededor de 3.000 millones de dólares para poder pagar pensiones. Eso ya no es una bomba de tiempo, la bomba ya explotó. Ya explotó porque cuando un fondo de esos reduce sus tenencias de activos, reduce su patrimonio, es dramático porque es un fondo que debe crecer permanentemente, nunca reducirse. Estos son los temas que la sociedad tiene que discutir sobriamente, técnicamente, no políticamente, para poder salir adelante. Bienvenido al economista Vicente Albornoz, decano de Economía de la UDLA. Vicente, ¿cómo ha visto la proforma presupuestaria presentada por el Ejecutivo y que está en análisis en la Asamblea Nacional? Buen día. Hola Miguel, muy buenos días y bueno, qué gusto estar con compañeros tan ilustres como Alberto y Jaime. Un honor para mí estar con ellos, a quienes siempre he admirado en temas económicos. A ver, yo veo que yo quisiera empezar con una buena y una mala noticia. La buena noticia es que yo veo que hay un camino hacia la sinceración de la proforma presupuestaria. Esta proforma presenta los datos de inversiones de una manera más sincera de lo que presentaban las proformas de los últimos, no sé, 12, 15 años, algo así, en que se estaba inflando el gasto en inversión. Por ejemplo, se ponía
Gastos son muy importantes, pero gastos en educación se los ponía como que fueran gastos de inversión. A ver, el gasto en educación es importantísimo, pero no es un gasto de inversión, es un gasto corriente. Y la manera correcta de clasificarlo era como gasto corriente, y eso mucho tiempo Jaime Carrera estuvo criticando, me acuerdo, la mala clasificación de los datos de inversiones, y no, eso está corregido en esta proforma, y por eso es que hay una reducción importantísima del gasto no permanente y parecería que hay un aumento del gasto permanente, pero no, simplemente es una sinceración de los datos. Ya lo dijo Alberto, son 1.540 millones de dólares que se reclasifican. El ministerio les llama cambio de naturaleza. Son gastos que son corrientes y que debían estar entregados, perdón, son gastos corrientes y que estaban en gastos de capital y que se los mueve como gastos corrientes. Lo cual es una sinceración y creo que eso es una buena noticia. La mala noticia es que los presupuestos en el Ecuador son, desde hace también, a ver cuánto, desde hace unos 15 años, son mentirosos. Y son mentirosos porque tienen que cumplir con una serie de regulaciones constitucionales. El gasto en educación y el gasto en salud, según el presupuesto, perdón, según la Constitución, en el presupuesto debe crecer el gasto en educación y el gasto en salud a unos niveles bien importantes, bien altos. Y entonces, pero el problema es que la Constitución no da la plata para financiar eso. Entonces, ¿qué han hecho los gobiernos? Básicamente del 2009 en adelante, lo que han hecho es poner datos en el presupuesto para después no cumplirlo, porque la norma dice que hay que poner los recursos en el presupuesto, no dice que hay que gastarlo. Típica norma derivada de la Constitución de Montecristi, ¿no? Pero, a ver, insisto, es una obligación constitucional que hay que cumplir. Se cumple poniendo el número en el presupuesto, pero no gastando el dinero. Entonces, tenemos un presupuesto que si bien es más sincero, más honesto, refleja mejor la realidad, que los anteriores, sigue siendo bastante mentiroso. Y por eso es que yo soy un poco reticente a hacer análisis de los presupuestos, porque tienen esta cantidad enorme de imprecisiones obligadas por las circunstancias. Es trágico, pero el presupuesto nos miente y nos ha mentido desde el 2009 en adelante, porque tiene que adaptarse a estas normas que le exigen gastar, pero no le dan los recursos. Ahora, dentro de eso, y ya haciendo todos los ajustes necesarios para que sea comparable, creo que sí hay un par de cosas que resaltar. Primero, ya con todos los ajustes, hay una reducción del gasto en salarios. Es pequeña, pero hay una reducción del gasto en salarios. Es algo así como 1% la reducción del gasto en salarios, pero eso tiene un mérito en un país como el Ecuador, donde hay un montón de sistemas automáticos de aumento de los sueldos de los funcionarios públicos, porque simplemente el teniente de policía se convierte en capitán, o el capitán se convierte en mayor, o el coronel se convierte en general, y eso automáticamente hace que sus remuneraciones suban, y los funcionarios públicos, en función de antigüedad, tienen mayores remuneraciones. Entonces, en un país en el cual hay sistemas automáticos de crecimiento de los sueldos del sector público, el lograr que baje, aunque sea un poquito, es un mérito. Obviamente, coincido con Alberto, estaríamos mucho más contentos si es que hubiera una reducción más fuerte del gasto en salarios del gobierno, pero hay una pequeña reducción en salarios, hay una reducción importante en la adquisición de bienes y servicios de todo tipo, tanto bienes y servicios distintos a los combustibles, como en la adquisición de combustibles. Siempre, si comparamos el presupuesto 2021 con el presupuesto 2022, haciendo los cambios para hacerles más comparables. No me voy a meter en el análisis del gasto de capital, pero le llaman gasto permanente, perdón, no permanente, porque no, ahí sí es la zona en que más imprecisiones hay en el presupuesto. Yo solo quiero resaltar una cosa: el presupuesto no es más que un montón de números en un papel, y el papel aguanta todo, aguanta más que el pueblo ecuatoriano, aguanta absolutamente todo. Y este presupuesto, si bien da un paso importante hacia ser un poco más sincero, sigue siendo un presupuesto mentiroso. Vicente, ¿cómo llenar esas necesidades que tiene esta proforma presupuestaria? A ver, el tema no es absolutamente fácil. El tema es complejo, complejísimo. La única manera es con paciencia, con persistencia, ir avanzando poco a poco hacia un presupuesto más consolidado.
Aquí algo se habla de reducción de gastos, está muy bien. Algo se habla de aumento de ingresos, está bien, pero esto es un tema que no lo vamos a resolver este año y que tiene que ser un tema de mucho tiempo y de mucha persistencia por parte, no del gobierno, sino por parte de la sociedad ecuatoriana, que somos los únicos que podemos enfrentar esta pelea del presupuesto. Economista Jaime Carrera, Alberto Dajig mencionó el tema del IES y yo quisiera ir incluso mucho más atrás, cuando no se puede cubrir, como decía Alberto, esas necesidades que tiene el Seguro Social. Imaginarse el escenario con la ley de abril 2015, la ley mal llamada de justicia laboral, en donde se eliminó el 40% que se restituyera 4 años después por una decisión de la Corte Constitucional, si se mantenía eso, porque el argumento del nefasto correísmo era, no, si hay necesidad de más del 40%, el 80, el 90%, el Estado le va a poner. Si el 40% no puede, peor lo que pretendía esa ley que en buena hora quedó parcialmente por fuera. ¿Cómo afrontar estos grandes desafíos del Seguro Social ecuatoriano, Jaime? La única manera es con acuerdos, ¿no? Primero entendiendo bien los números, comprendiéndolos a cabalidad, con absoluto rigor, y luego un acuerdo de la sociedad, porque todavía los números no reflejan todos. Alberto decía que se debe 160 millones a cierto sector, pero también hay otros números que no están registrados, ¿no? Por ejemplo, los jubilados que tienen que recibir una bonificación cuando salen, que también es herencia de lo que Alberto llama de las FARC, ¿no? Ellos se dice que se deben 800 millones de dólares más, por eso que no están registrados en ninguna parte. También el Seguro Social reclama 8.000 millones de dólares de deudas anteriores. Bueno, hemos dicho aquí ya todas las cifras, todos los números con distintas visiones o visiones coincidentes. El problema esencial, Miguel, es que el Ecuador necesita tener cuentas públicas sostenibles. Y para lograr cuentas públicas sostenibles en esta estructura de gasto, necesitamos un acuerdo. La herencia de las denominadas FARC por Alberto es la devastación de las cuentas públicas y de la economía, que la vivimos en este momento. Y de este estado de cosas, a transitar a cuentas públicas sostenibles en el mediano plazo, como pretende el gobierno, hasta 2025, que es además la dirección correcta, y en la cual se da hoy el primer paso con el presupuesto del 2022. Y ya vemos las grandes limitaciones que hay para lograr la sostenibilidad fiscal, que no va a ser posible si no es entendiendo por parte de políticos, de empresarios, de sectores sociales, de indígenas, primero el valor de tener cuentas en orden. Ese valor es importante para que el riesgo país baje, para que vengan inversiones, para que haya más empleo, para que haya menos pobres. Le voy a citar solo un ejemplo del valor de la sostenibilidad fiscal que el gobierno pretende con todas las dificultades que está encontrando al inicio. Perú. Perú, a raíz de la hiperinflación en el primer gobierno de Alan García, entendió con ese golpe que había que tener cuentas públicas ordenadas. Y hoy el presidente campesino Castillo está entendiendo eso. No hay que desordenar las cuentas públicas. Y tienen un riesgo país de menos de 200 puntos. Y Perú, hace unos días, acaba de emitir bonos sostenibles por 4.000 millones de dólares.
a 2.000 millones hasta el año 2034, al 3% de interés. 1.000 millones hasta el año 2051, al 3,5% de interés. Tasas parecidas a los préstamos del Fondo Monetario Internacional, pero con una economía que refleja otro tipo de riesgos. Entonces, más allá de lo que hemos hablado aquí, de cifras, de números, de problemas de financiamiento, si el Ecuador como Ecuador no entiende el valor para la sociedad de tener cuentas en orden, el Ecuador no tiene futuro. Y de aquí al 2025, esa sostenibilidad fiscal se tiene que dar con perseverancia, con rigor, con esfuerzo, con absoluta disciplina. Disciplina fiscal y disciplina económica. Y en un entorno adecuado para que vengan inversiones, para que se exporte más, lo que hemos dicho una y mil veces. Y para esa sostenibilidad fiscal va a ser fundamental la ley que está en la Asamblea, esta ley tributaria y las otras que están por venir, la de reforma laboral y la de incentivar las inversiones, que son los caminos hacia la sostenibilidad fiscal. Entonces, si uno, imaginemos con Alberto, con Vicente, con quienes nos ven y nos escuchan, y contigo, Miguel, imaginemos esta estructura de gasto, ¿cómo está? ¿Cómo está? Mantenerla hasta el 2025. Es la misma estructura de gasto, mantenerla hasta el 2025. Y para bajar ese déficit en esa estructura hasta el 2025, vamos a necesitar que la economía crezca, que haya más ingresos y que se reduzcan aún ciertos gastos dentro de esa estructura. Eso representa rigor, disciplina, esfuerzo, perseverancia y no admite más gasto. Más gasto en educación, más gasto en salud, más gasto en Fuerzas Armadas y más gasto en la seguridad social. No hay espacio para eso. Entonces son tan profundos los problemas que es obligación de toda la sociedad. Primero entenderlas y acordar sobre estas realidades el futuro del Ecuador. No hay otra manera, no hay otro camino. No hay otro camino. El Ecuador en el futuro tiene que caminar con sus propios pies, bajar el déficit, dejar de colocar bonos basura, entender que hay que equilibrar las cuentas públicas, porque la deuda pública se reduce con superávit fiscal y con crecimiento. Si continúa el déficit, más deuda. Y si no baja el riesgo país, la deuda nos costará caro. Y después la deuda hay que pagarla. Y si no hay sostenibilidad fiscal hasta 2025, volveremos a no pagar los bonos reestructurados en 2026. Bueno, entonces país, entendamos todo esto. Sentémonos a conversar. Entendamos y veamos las soluciones, que no son otras, vuelvo a repetir. Disciplina, rigor, esfuerzo, transparencia, crecimiento, inversiones, exportaciones y todo cuanto se ha dicho y se seguirá diciendo en el futuro. Economista Alberto Dajigue, como señala Jaime Carrera, ¿cómo lograr un acuerdo? Primero, que parta del entendimiento del manejo de los sagrados recursos del Estado, tener las cuentas en orden y finalmente trabajar en ese sentido, porque caso contrario se parte de un hecho, no entienden, cada sector pide recursos, ¿quién rinde cuentas de los 221 consejos cantonales, los gobiernos provinciales? Es decir, al Estado le piden recursos, pero no se entiende el mantener las cuentas en orden. Alberto. Bueno, parte del enorme aumento del gasto público en el Ecuador fue el crecimiento gigantesco de los gobiernos seccionales, que crecieron fundamentalmente en gasto corriente. ¿Para qué? Para dar empleo y para dar canonjías políticas a los seguidores. Claro que las cosas no se entienden, Miguel. Por ejemplo,
se sale a hablar de la Pachamama, de la protección de la tierra, de la madre tierra, de cuidarla, de la naturaleza. Y se sale a cortar árboles de esa Pachamama para tapar carreteras y para exigir que no suban los combustibles para que se consuman más combustibles y se contamine el ambiente. Entonces, cuando esa es la actitud en la sociedad, no se entiende nada. Yo no puedo hablar de la madre tierra y de protegerla y exigir que se consuman más hidrocarburos que la contaminan, pues. Cuando ese es el nivel de entendimiento de la sociedad, la preocupación, Miguel, a lo que plantea Jaime y a lo que está usted diciendo, la preocupación es muy grande, porque efectivamente, a menos que la sociedad se siente primero a entender, hay que entender estos problemas. Entender que una seguridad social quebrada va a requerir que la gente aporte más. Ah, es que no se puede aportar más. Bueno, no hay solución. Hay que entender que esa seguridad social no puede pagarle a las personas una jubilación en base a los 5 mejores años de aportación, sino al promedio de lo que ha aportado durante toda su vida. Hay que entender que no puede haber una tasa de reposición del 100%. Una persona no se puede jubilar con el 100% de lo que gana. Eso hay en Luxemburgo, no en el Ecuador, no puede haber. Hay que entender que no se puede aportar sobre 12 meses y le dan 14 sueldos en la jubilación. Hay que entender esas cosas y llegar a la conclusión de que el Estado no puede aportar y de que entonces la gente tiene que aportar más y las empresas tienen que aportar más. Bueno, si eso no se entiende, que es la base de un diálogo, es entender el problema. Porque una vez que el problema se entiende, se sienta uno a dialogar sobre las soluciones. Pero no puede usted sentarse, Miguel, a dialogar sobre soluciones cuando el problema no se lo entiende. Vamos a suponer que usted tiene un grupo de médicos y el uno dice, esto es un problema de riñón, el otro dice, esto es un problema del hígado, el otro dice que esto es un problema del corazón. ¿Cómo puede hacer usted una junta de médicos para ver cuál es la solución? Pues el uno va a tratar el riñón, el otro va a tratar el hígado y el otro va a tratar el corazón. La sociedad ecuatoriana tiene que entrar en un profundo estudio, análisis. A la sociedad ecuatoriana hay que hacerla entender los problemas económicos, porque el sistema educativo ha formado a la gente en el odio de clases, ha formado a la gente en el paternalismo, ha formado a la gente en el cuento de que el Estado tiene una gigantesca e inmensa plantación, supongo que en la Amazonía, donde nadie la ve, de unos árboles que producen billetes, Miguel. Y eso no es así, eso no existe. Esta es la clave de ese diálogo, entender las cifras, aceptar la realidad de las cifras y aceptada esa realidad de las cifras, entonces sentémonos a analizar las soluciones. Pero lo grave es que no hay el entendimiento de las cifras. Y todo se le dice, bueno, eso el gobierno lo debe resolver. Eso le toca resolverlo al ministro de Finanzas. Y no es así. Economista Vicente Albornoz, ¿cómo partir por el entendimiento de esta realidad, poner las cuentas en orden y poder enfrentar temas tan fundamentales como los recursos que anualmente se entrega al Seguro Social ecuatoriano? Bueno, aquí debería empezar más bien felicitándole a usted, Miguel, porque este tipo de programas justamente aportan a eso, ¿no? Este tipo de programas nos permiten tratar de transmitir a la sociedad ecuatoriana un tema que es complejo y que además yo creo que es intencionalmente complejo, que es esto de las finanzas públicas. Y digo intencionalmente complejo porque si bien en este gobierno uno nota el deseo de volver los temas más transparentes, eso no se puede decir de los anteriores gobiernos, sobre todo del gobierno de Correa, en donde se inventaron un montón de términos, se inventaron un montón de artimañas casi para esconder el aumento de
del gasto. Entonces, creo que es muy importante, como decía, este tipo de programas. Y creo que hay un par de temas que sí merecen ser un poco más profundizados en esta aclaración. Y es que lo que estamos analizando ahorita, el presupuesto general del Estado, que para el próximo año se espera que sea de 27.000 millones de dólares, casi 28.000 millones de dólares, que es una cantidad enorme de dinero, es solo una parte de lo que es el gasto del sector público. Aquí, como bien decía Jaime, no está incluido lo que es el resto del sector público. Porque en realidad el sector público, cuando uno ya revisa las cuentas de todo el sector público, en el cual deben estar los municipios, como decía Alberto, la seguridad social, las prefecturas provinciales, las juntas parroquiales, las universidades públicas, las casas de la cultura, todas las instituciones que son de alguna manera el Estado, eso es el sector público no financiero. Y el sector público no financiero, si bien de lejos el hermano más grande en el sector público no financiero es el presupuesto general del Estado, que es un poco más que el gobierno central, el presupuesto general del Estado, no es la totalidad del sector público no financiero. Y el sector público no financiero se espera que para el próximo año esté bastante más cercano al equilibrio. Y eso es un cambio importante. Pero claro, ahí desgraciadamente no tenemos toda la información para poder explicar cómo va a haber esto de un equilibrio en el sector público no financiero y un déficit importante en el presupuesto general del Estado. Pero esas dos cosas se esperan para el próximo año. Creo que el trabajo de seguir tratando de difundir estos datos complicados es un trabajo de muchos años en el cual medios de comunicación y economistas tenemos que ponernos de acuerdo para seguir difundiendo la información lo más digerible posible de un tema tan árido, pero tan importante como el presupuesto del Estado. Hay un tema que quiero plantearles a nuestros tres invitados de esta mañana. La reforma tributaria, ¿cómo va a incidir de aprobarse, en el escenario de aprobarse como plantea el Ejecutivo, con algunos temas fundamentales, las contribuciones temporales, las modificaciones al impuesto a la renta, entre otros? Economista Jaime Carrera. La reforma tributaria es fundamental para ayudar a que los ingresos permanentes del Estado traten de cubrir sus gastos permanentes, que son elevados. Y una reforma tributaria, como está planteada, ayudaría a reducir el déficit público, como está planteado, si el resto de variables se cumplen. Pero además, inclusive esta reforma tributaria, si le va a rendir al gobierno, no hablemos del gobierno, le va a rendir al país, porque el gobierno lo que hace es administrar el país. Le va a rendir en 2022 algo más de 1.000 millones de dólares. Hay ingresos temporales como el impuesto al patrimonio que van a desaparecer a partir del 2023 y 2024. Entonces, he visto desde el mediano plazo, en el futuro el Ecuador tiene que crecer a tasas importantes para sostener un nivel de gasto público que sea compatible con la economía y que dentro de ese gasto sostenible y compatible con la economía se sostenga un gasto social que es ya importante, que son alrededor de 12.000 millones de dólares. Y esto nos lleva a que la reforma tributaria debe mirarse en un entorno más amplio, ¿no? En una visión más amplia del país, no en la visión del tractorcito de que los combustibles son el eje central de todas las demandas sociales. No, la visión tiene que ser mucho más amplia y de mediano y largo plazo y de rigor. Y en esa dirección, ¿qué podemos esperar de un país que produce menos de $500 por persona al mes? Menos de $6.000 al año por persona. ¿Qué podemos esperar? Podemos esperar empleo de 100%, de atenciones a la seguridad social, de dineros inconmensurables para educación, para salud, para la seguridad en este momento. No.
El Ecuador tiene que crecer a tasas por encima del 5% durante décadas. No podemos esperar con un ingreso por habitante de 6.000 o menos de 6.000 dólares al año. Las atenciones y el bienestar de Dinamarca, que produce más de 50.000 dólares por habitante al año. No. Entonces, en Ecuador lo que tenemos que entender es que con mucho esfuerzo deberemos transitar de un ingreso por habitante de menos de 6.000 dólares al año. Ojalá el ingreso por habitante, no de Suiza, no de Dinamarca, no de Finlandia, al ingreso por habitante de Chile, de Uruguay, de Costa Rica, que produce el doble que el Ecuador, o de Panamá, ¿no? En el contexto de la región. El Ecuador está atrás en la región, ¿no? Entonces, lo fundamental para el país es crecer a tasas elevadas. Y no hay otra forma de hacerlo sin atraer inversión extranjera y sin exportar más en una economía dolarizada. Y esas pretensiones exigen requisitos. Y uno de los requisitos es cuentas en orden. Otro es una reforma laboral que le brinde oportunidades a todos, que le brinde oportunidades a los que no tienen trabajo. Y una reforma tributaria que le dé algo de oxígeno al Estado en cuanto a ingresos, para que en el futuro el crecimiento del país sostenga y le dé más ingresos. Las necesidades y la visión que debe tener. ¿Cómo no entender en el Ecuador que hay que producir más para estar? ¿Cómo no entender en el Ecuador que tenemos una economía dolarizada y que los dólares vienen de la inversión extranjera directa y de las exportaciones y de los préstamos externos? El Ecuador ya no puede ni debe pedir más préstamos externos. Es el sector privado el que debe mover la economía en el futuro. Es el sector privado que tiene que traer dólares de afuera, no el Estado. Entonces, esas son las cosas que más allá de los números fiscales que hemos citado acá, más allá de los problemas de la seguridad social, no se entiende en el país. Necesitamos unirnos en torno a una visión de Ecuador del futuro, de crecer, de exportar, de ser mejores, de ser más competitivos que el resto. Entonces tenemos que ilusionarnos todos en esa visión y no repetir lo mismo de siempre, ¿no? Las calles, la destrucción, botar árboles en las vías para obstruir, esas visiones parroquianas del desarrollo del país que lo inmovilizan, que lo paralizan, que impiden desarrollarlo. ¿Por qué no esas personas no entienden que el futuro es de la robótica, de la digitalización, del Internet de las cosas, de la innovación? Ese es el futuro. Pero estamos siempre anquilosados en un país de hace 80 años, ¿no? Inmovilizado por lo mismo de siempre. Reclamos al Estado, el Estado más plata para educación, Estado más plata para las universidades, Estado más plata para los gobiernos seccionales. Inclusive, dentro del mismo Estado, la distribución del gasto es irracional. Miren es lo que pasa. Tributos 13.000 millones y petróleo 2.000, 15.000 millones. De esos 15.000, 3.000 para los gobiernos seccionales y 1.000 para las universidades ya están preasignados. ¿Qué le queda al Estado? 10.000 millones para el resto, ¿no? E inclusive en el gasto de educación, por ejemplo. El gasto está mal distribuido, vean ustedes. En universidades hay 33.000 personas y se gasta en sueldos 800, casi 900 millones de dólares para 33.000 personas. Y en el mismo Ministerio de Educación hay 175.000 personas, entre docentes y no docentes, para los que se gastan en sueldos 2.200 millones de dólares.
Entonces uno dice, está bien distribuida incluso la plata dentro del presupuesto del Estado, ¿no? Los subsidios que están dentro del presupuesto del Estado también están mal distribuidos, ¿no? Unos van para los que más tienen y menos para los que menos tienen. Entonces todas estas cosas tienen que analizarse con absoluta objetividad. Y como decía Alberto una y mil veces, entenderlas y estar conscientes de que el desarrollo del país exige crecer durante décadas más allá del 5%, para estar bien, para que haya trabajo, para que seamos menos pobres. Eso hay que entender y no pretender siempre vivir como Dinamarca, como un país del cuarto mundo que genera pocos ingresos. Economista Alberto Dajig, ¿qué representa esta reforma tributaria en medio de estas grandes necesidades que tiene el aparato estatal? Es incuestionable que si los gastos corrientes, los gastos permanentes son inferiores a los ingresos permanentes, hay que elevar los ingresos permanentes. El problema grave de la tributación en el Ecuador son unas asimetrías perversas. Por ejemplo, los impuestos prediales son sumamente bajos, con lo cual las personas de más altos ingresos que tienen propiedades de lujo están subsidiadas. El impuesto del IVA es muy eficiente en cuanto a su recolección, no así el impuesto a la renta. Entonces, como hay que subir los ingresos, se trata de recoger más sobre los que ya pagan. Y estas asimetrías no están consideradas en la reforma. La necesidad de más recursos es evidente. El país necesita más recursos, pero al mismo tiempo no se hace el esfuerzo necesario en reducir la grasa donde la grasa está. Que como decía Vicente, y esto es muy importante lo que dijo Vicente, el presupuesto es el hermano mayor, pero hay un gasto gigantesco en lo que no es presupuesto general del Estado, que no se ataca, que no se acomete, que no se reduce. La reforma significa un aumento del 0.7% del PIB permanente, con 700 millones de dólares al año, va en la dirección correcta, pero como repito, dentro de estas complejas realidades que he expresado. Economista Vicente Albornoz, ¿qué representa esta reforma tributaria en medio de estas inmensas necesidades que tiene el Estado? Bueno, la verdad es complejo defender impuestos, porque los impuestos son antipáticos. No hay nada que hacer. A nadie le gusta pagar más impuestos, ni aquí, ni en el Perú, ni en Colombia, ni en Suiza, ni en Dinamarca. Pero los impuestos son necesarios. A ver, si es que una sociedad tiene que escoger entre tener un sector público desfinanciado, con todos los inmensos distorsiones que eso implica, o pagar impuestos, evidentemente el mal menor es pagar impuestos. Y yo creo que esta reforma tributaria va en esa dirección. Y creo que hay tres razones que deberían llevarnos a apoyar esta reforma tributaria, conscientes de que los impuestos no son agradables, no son simpáticos, no son deseables, son un mal necesario, son el mal necesario para tener un gobierno financiado. Entonces, primero, esta reforma tributaria es decir, está acompañada de un compromiso del gobierno de reducir de manera significativa el gasto. Más o menos por cada dólar adicional de impuestos que va a cobrar el gobierno con esta reforma, se van a reducir entre 3 y 4 dólares de gasto. Entonces, un compromiso de reducción de gasto significativo. Por cada dólar adicional de impuestos va a haber 3 o 4 dólares menos de gasto. A mí me parece que eso es
Un interesante compromiso entre el gobierno y la sociedad en el cual el gobierno asume una cantidad importante del ajuste. Primera cosa. Segunda cosa, hay que ser realistas. Y es que estos impuestos abren la puerta para mantener vigente un acuerdo con el Fondo Monetario, que a su vez le da una buena cantidad de recursos al país en este año y en el próximo, recursos que el país necesita para financiar su sector público no financiero, que después de tantos años de dispendio tiene y de haber crecido absurdamente, va a tener un déficit importante este año y necesita recursos del próximo año, aunque el déficit se va a reducir bastante. Segunda razón, ¿no? Es decir, la primera, tenemos que darnos cuenta que esto viene acompañado de un compromiso de reducción de gasto del gobierno, y la segunda es que esto nos abre a financiamiento, no solo del Fondo Monetario, sino de todos los multilaterales, del Banco Mundial, el BID, la CAF, el Fondo Latinoamericano de Reservas. Todos ellos van a estar dispuestos a prestarnos recursos que necesitamos este año y el próximo, y sin esos recursos no vamos a cerrar el año. Yo me imagino cómo debe estar sufriendo el pobre tesorero general del Estado hoy pensando en cómo va a cerrar el año 2021, que incluso si llegan todos los recursos previstos va a ser bien complejo. Y hay una tercera razón más de largo plazo, y es que con lo antipáticos y podríamos darles miles de adjetivos negativos que son los impuestos, con lo antipáticos y desagradables que son los impuestos, son una manera de involucrar a la gente en el revisar las finanzas del Estado. Los ciudadanos no podemos ser unos tipos pasivos que nos echamos y decimos que el Estado pague todo. No, tenemos que, por un lado, exigirle al Estado, pero también exigirle buena calidad de gasto. Y si es que el Estado nos regala todo, si el Estado simplemente nos paga todo, porque creemos que hay unos arbolitos, como decía Alberto, donde crecen billetes, entonces nunca nos vamos a volver los contralores. Todos los ecuatorianos deberíamos ser contralores de la calidad del gasto. Pero si es que empezamos a pagar impuestos más fuertes, cosa que, insisto, no es agradable, vamos a tener un incentivo adicional para revisar que lo que se gaste bien. Y eso es clave para convertirnos ya no en súbditos que recibimos lo que el gobierno nos regala, sino para convertirnos en ciudadanos que, sabiendo que aportamos, exigimos una mejor calidad del gasto. Entonces yo veo esas tres razones para apoyar esta reforma tributaria. Uno, el compromiso importante de reducción del gasto. Dos, que eso nos abre la puerta para que lleguen una buena cantidad de recursos que necesitamos este año y el próximo, sobre todo este año. Y tres, que a la larga vamos a sentirnos los ciudadanos con un mayor incentivo para involucrarnos en el control de la buena calidad del gasto, algo que buena falta le hace a este país. Una pregunta final para nuestros invitados. ¿Cuál es el escenario, Jaime Carrera, de que no se aprobara en la Asamblea esta reforma tributaria o le destrozaran su contenido? Bueno, el escenario sería un escenario de irracionalidad y de no entender que el Ecuador tiene que progresar, ¿sí? No hay forma de sostener los gastos sociales, los bonos, el pago de la deuda sin tributos. Es decir, no hay en una sociedad, todo el gasto público tiene que sostenerse con el esfuerzo de la misma sociedad. Pero además, si no se aprueba esta reforma tributaria, el riesgo país seguirá elevado. El acuerdo con el fondo no se podrá cumplir. Habrá muchas dificultades para financiar el déficit, el pago de amortizaciones y otros pasivos. Y el Ecuador, en vez de avanzar, retrocederá. Y reeditaremos todas las prácticas del pasado. Inestabilidad fiscal, tensiones fiscales, bajo crecimiento, menos inversiones. Es decir, todo aquello que le tiene al país como está. Inmovilizado, atrasado, sin progreso, con 5.6 millones de personas en la pobreza o en el desempleo, en el subempleo. Entonces los asambleístas tienen que entender el valor de la reforma tributaria para el progreso general del Ecuador,
porque no hay en economía almuerzo gratis. Y más aún cuando ese almuerzo incluso no es un buen almuerzo, ¿no? No alcanza para que las mayorías se alimenten bien y tengan bienestar. Entonces, sería desastroso que la Asamblea no apruebe una reforma tributaria razonable y que le dé ingresos al fisco para mejorar sus condiciones, mejorar la confianza de los inversionistas, bajar el riesgo país y emprender de manera seria un proceso de sostenibilidad fiscal, de crecimiento y de prosperidad en el país, que va a ser largo, difícil, pero que hay que iniciarlo. Economista Alberto Dajig, el escenario en el supuesto que la Asamblea no apruebe la reforma tributaria como ha planteado el Ejecutivo. Bueno, la primera cosa es que sería casi imposible sostener un acuerdo con el fondo y la pregunta es, ¿quién sustituye los recursos que vienen del fondo y de los organismos internacionales que están atados al acuerdo? ¿De dónde va a salir ese dinero? Y eso implicará entonces mayores reducciones del presupuesto, mayor tensión social. Esto es realmente una situación muy complicada en caso de no aprobarse. El país no puede seguir creyendo que hay un sombrero del cual salen conejitos. Eso no existe y debe ser el primer paso para un acuerdo nacional de hacer lo que hay que hacer en este país. Economista Vicente Albornoz, el escenario en el supuesto que la Asamblea no apruebe esta reforma tributaria. Concuerdo con Jaime y con Alberto, sería un escenario muy antipático, muy difícil. Arrancaríamos con un aumento importante de los atrasos. El gobierno no tendría cómo cerrar diciembre, porque no habría los recursos del Fondo Monetario y de otros recursos que estamos esperando. Entonces, la economía se frenaría nuevamente porque cuando el gobierno empieza a atrasarse, la economía se resiente, y más atrasos del gobierno a lo que ya comentaron Jaime y Alberto, sería doloroso para la economía. Y en el mediano plazo, pues nada, seguiríamos siendo el país que no logra financiar sus gastos, el país que vive todo el tiempo quejándose que no tiene plata, pero tampoco cobra suficientes impuestos. Sería un antipático escenario, un escenario de estancamiento, un escenario de no progresar, un escenario en el que el populismo le ganaría la racionalidad. Bien, quiero agradecer a nombre de la revista de Opinión Democracia la ilustración que nos han hecho los tres economistas, Jaime Carrera del Observatorio de Política Fiscal, Alberto Dajig, ex vicepresidente de la República, y Vicente Albornoz, decano en la UDLA, por buscar conciencia en el Ecuador sobre el manejo económico que de alguna manera ha sido irresponsable durante los años de la historia reciente. Muy amables, Jaime, Alberto y Vicente. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Un gusto. A todos. Un gusto. Un gusto. 8:22 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar de otro tema de interés. El gobierno ofrece ampliar la reserva marina en Galápagos, tema importante que ha sido parte de la reunión, los anuncios en la reunión de Glasgow esta semana en Europa. Invitados el exministro del Ambiente Tarcisio Granizo y Luis Suárez, director de Conservación Internacional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo. En la hora de aprobarse la ley para el desarrollo económico planteado por Guillermo Lasso, se podrán deducir hasta $200.000 de la declaración patrimonial por concepto de primer